Bien, y del ámbito internacional y de la cultura y el espectáculo pasamos ahora al ámbito político nacional. Tengo a mi lado a nuestro segundo invitado del día de hoy, es Julio Chávez, como saben, constituyente y también vicepresidente del PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, para los estados Táchira y Mérida. Si usted quiere hacerle alguna pregunta o comentario a nuestro invitado, como siempre pido en el marco del respeto, lo haga a través de @primerapágina en Twitter, de manera que podamos también leer sus comentarios y opiniones o preguntas que tengan al invitado y así tengamos participación por parte de ustedes como televidentes. Bienvenido. Gracias, Derek. Un placer tenerlo por acá. Bueno, voy a comenzar por el tema, justamente ya que usted pertenece al PSUV, porque hace poco hubo unas declaraciones del ministro de Educación, Elías Agua. Usted decía en marzo, según declaraciones que leí, que el partido estaba en su mejor momento, pero al mismo tiempo Elías Agua pidió esta semana que por favor se hicieran elecciones a lo interno por algunos hechos que carecían de ética, según había comentado, por lo que debían solventarse algunas diferencias. ¿Cómo puede entonces evaluar eso a pocos meses de las declaraciones que usted incluso emitió sobre justamente el PSUV? Sí, bueno, saludo a todo el pueblo venezolano, ¿no? En efecto, Dele, nosotros venimos haciendo debates permanentes en la Dirección Nacional del Partido y hemos estado evaluando, ¿no? Digamos, el proceso de formación, de gestación, de consolidación de nuestro partido. Y en efecto, cuando hablábamos del periodo previo a la elección del 20 de mayo, nosotros hicimos todos los ajustes a lo interno, trabajamos el tema, afinamos la organización, incorporamos elementos de carácter tecnológico, científico y por supuesto una estrategia que nos permitía, ¿no?, en el marco de esa coyuntura, ¿no?, de agresiones brutales a nuestro pueblo y a la economía, decíamos que estábamos en el mejor momento y en efecto creo que los resultados del 20 de mayo hablan por sí solos. Tener más de 40 puntos de ventaja sobre el segundo que llegó en las elecciones, lograr cerca del 68% de los votos del padrón electoral y una participación, digamos, importante, repito, en el marco de esta coyuntura, creo que habla por sí sola de esa posición de que el partido estaba en buen momento, es el partido más grande, más importante en la actualidad. Y a partir de esta evaluación que se hizo en la Dirección Nacional, nos planteamos cómo seguir mejorando, cómo seguir optimizando nuestros organismos de base, nuestra estructura, cómo ponerla al servicio de la nueva etapa, ¿no?, que se inicia a partir del 20 de mayo y creemos entonces que es conveniente en ese proceso de mejoramiento continuo de que el partido sea sometido a una revisión importante. Por eso no es, digamos, incongruente la propuesta de avanzar, ¿no?, a lo interno en un gran diálogo del partido, que lo llamamos nosotros el Congreso de nuestra organización, que va a ser a partir del 28 de julio. ¿No? Eso le iba justamente a preguntar. Fecha, se conmemora pues, el natalicio del comandante Hugo Chávez. Creo que vamos a hacer un balance de lo que hemos hecho en 3 años como organización, porque creo que es fundamental siempre hacer los balances en la coyuntura y hacer entonces una revisión a lo interno. Se ha abierto un debate importante, un diálogo, hacer los señalamientos, la autocrítica de cómo realmente rescatamos lo que está contenido en los valores y principios de nuestro partido, el tema de la ética, ¿no?, el tema de la lucha contra la corrupción, contra y ahí le iba a preguntar, burocratismo, ¿quiénes realizan esa investigación? Porque incluso Elías Agua, como ministro de Educación y miembro del partido, aseguraba que hay hechos de corrupción, según, imagino, investigaciones que han hecho, pero ¿quién las determina? ¿Quién las realizó para que él emitiera esta declaración y pidiera hacer una revisión a lo interno del partido? Bueno, yo creo que el compañero Elías, como dirigente nacional y además que ha ocupado cargos importantes, ¿no?, en el gobierno nuestro, tiene, digamos, los elementos suficientes y porque además ha sido una persona que ha estado desde la propia fundación de la génesis, ¿no?, de nuestra organización y del proceso revolucionario. De modo que es pertinente toda esa, digamos, esa posición y lo que allí se plantea y lo que discutimos en la Dirección Nacional del Partido este lunes, donde realmente estamos de acuerdo en que hay que seguir optimizando y mejorando, ¿no?, nuestro partido para construir esa hegemonía que nos permita avanzar en la construcción del proyecto histórico. En este caso, nosotros estamos entonces en la idea de profundizar ese debate, esa discusión. Todo eso, todos los errores que se cometieron, el propio presidente Maduro lo decía, Derek, en una oportunidad, realmente las cosas no las estamos haciendo bien, lo decía en la Asamblea Nacional Constituyente, y creo que a partir de allí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en el tema de la industria farmacéutica, Derek. Quiero detenerme un poco allí porque hay unos elementos que queremos señalar sobre eso. Es muy delicado el tema de los medicamentos que no se consiguen en el país. Una situación de desabastecimiento de altos niveles que son escandalosos en este momento. Que fíjate cómo hemos nosotros
durante todo este tiempo, hasta el 2016, se le otorgaron dólares preferenciales a estos grandes laboratorios, a esta Cámara Venezolana de la Droguería, que son las que se encargan de la distribución de las medicinas, la comercialización, como hasta el 2016 se le entregaron dólares preferenciales para medicamentos no esenciales, ¿no? Esas cosas tenemos que revisarlas. No puede seguir siendo, digamos, esa la postura, la posición. Claro, ya no se le entregan dólares porque no hay en cantidad suficiente. Pero ¿de qué se trata entonces en esta idea de mejorar lo que veníamos haciendo y hacer las cosas mejor? Bueno, Derek, una tarea central es rescatar nuestra industria farmacéutica nacional, es impulsar el motor farmacéutico, es pedirle, ¿no?, al gobierno nacional que en efecto centre, ¿no?, los esfuerzos en cuanto a las divisas, las pocas divisas y a los mecanismos que hemos establecido en las medicinas genéricas esenciales, Derek, esenciales. Y yo creo que si nosotros logramos esto y el Estado asume la rectoría, porque no es posible que 5 empresas privadas se encarguen de movilizar y distribuir casi el 80% de los medicamentos. Eso no es posible, Derek, en una situación como la que estamos viviendo. Nos han llevado, nos han empujado a eso que ellos determinan, a lo que denominan el canal humanitario. ¿Pero qué hace el gobierno en ese aspecto? Le pregunto, porque he tenido muchos invitados del oficialismo aquí que siempre dicen el mismo tema, las mismas 2 palabras, la guerra económica. ¿Qué hacen para poder surtir de medicamentos? Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice, por ejemplo, a Elena Medina, que la tuve del PPT hace tan solo pocas semanas acá, no más de 2 semanas. Ella se enfocaba en el tema de la guerra económica y no salía de allí. Y yo le preguntaba, ¿qué van a hacer con los enfermos que están viéndonos a través de la pantalla? Enfermos renales, enfermos de VIH, enfermos de cáncer, niños en el Hospital JM de los Ríos, familiares que han denunciado el tema de los medicamentos. Usted está dando algunas razones, pero ¿cuál es la política y la acción que va a realizar el gobierno para solventar esto? Porque muchos incluso dependen de esos medicamentos para poder continuar viviendo. Claro. Y es algo que vienen denunciando el sector farmacéutico, los mismos pacientes, desde hace bastante tiempo. ¿Qué se va a hacer al respecto sobre eso? Más allá de denunciar, por ejemplo, no es su caso, no estoy diciendo que sea el suyo, pero otros invitados del oficialismo que dicen, es que la guerra económica, pero ¿qué se va a hacer para poder solventar esto? Lo que le estoy diciendo, no podemos seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo. No podemos dejar a merced del capital, ¿verdad?, y el mercado todo el tema estratégico fundamental de vida de la distribución de medicamentos y la fabricación de medicamentos. ¿De qué se trata entonces? De relanzar el motor farmacéutico, de orientar las divisas que existen para medicamentos genéricos esenciales, Derek, esenciales. El Estado también tiene que asumir la rectoría en cuanto a todos los eslabones de la producción de alimentos. Eso hay que hacerlo, ¿no? Y es el llamado que estamos haciendo al gobierno nacional. Lo otro, el impulso al motor farmacéutico, que es central, y yo creo que aquí cuando se plantea el diálogo, a propósito del diálogo con el sector bancario, estos sectores tienen que pedir perdón realmente, el sector bancario, el sector farmacéutico, por toda esta situación que han generado. Y el gobierno no a la tiene que población. pedir perdón por lo que ha ocurrido en estos tiempos, porque hablan siempre, por ejemplo, también de la Cuarta República. Y uno dice, pero es que en la Cuarta República no veías escasez, no veías este tema de alimentos, obviamente la política ha cambiado, son otros tiempos, pero el gobierno también, así como usted dice que el sector bancario y de farmacéutico tiene que pedir perdón, no tendría que pedir perdón cuando es el primer garante como gobierno de, por ejemplo, mantener la calidad de vida del ciudadano, de que tenga medicinas, de que tenga alimentos y mucho más. Claro, lo claro es, y por allí va la reflexión y el ejercicio de autocrítica, es que no podemos seguir dejando en una suerte de cartel lícito de droga el tema de los medicamentos. No se le puede dejar exclusivamente a ese sector que está demostrado, ¿no?, que está precisamente auspiciando toda esta situación para llevarnos, porque tienen voceros pagados también en la Asamblea Nacional, a llevarnos a eso del canal humanitario. En razón de esto, creo que el presidente planteó que las cosas no se pueden seguir haciendo de esa manera. De igual manera, decimos nosotros, las cosas que tú dices, ¿qué hacer ante esta situación? Por ejemplo, hay un tema central que tiene que ver ya en lo económico con la necesidad de recuperar, de levantar la producción del lago de Maracaibo, de crudos livianos y medianos, que ha planteado el doctor Ali Rodríguez Araque. Nosotros creemos que a partir de esta nueva etapa hay que retomar esa posibilidad de recuperar cerca de 1 millón de barriles de crudo mediano y liviano del lago de Maracaibo, de Occidente, porque eso nos va a permitir de igual manera recuperar los niveles de producción
del complejo refinador Paraguaná y aguas abajo todo lo que tiene que ver con los fertilizantes y todo lo que se requiere para desarrollar todo el parque industrial que afectó, por ejemplo, las empresas básicas y una buena parte de la producción del parque industrial venezolano. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que eso hay que retomarlo, Derek, y hay que avanzar en esa dirección, recuperar, y creemos nosotros que es importante que el compañero, el doctor Ali Rodríguez Araque, que tiene un planteamiento que ha hecho desde hace algún tiempo, y que a partir de entonces la necesidad de rectificar en esta nueva etapa, como estamos hablando, y que el partido va a jugar un papel fundamental allí también, ¿no? De garantizar y velar en que eso se haga, se ejecute, de que no podemos dejarle solamente a estos sectores la rectoría de algo tan estratégico como es construir la seguridad farmacéutica. Bueno, creemos nosotros que es parte de lo que hay que hacer en esta nueva etapa y creo que si logramos avanzar en esa dirección, pues seguramente el tema de la actividad económica, el mejorar la presencia o los insumos médicos en el país para esas personas que están afectadas, ¿no? Bien. Debemos, entonces, creo que por esta vía es la que realmente vamos a lograr esa importante recuperación. Lo vamos a seguir conversando ahorita. También quiero hablar un poco sobre el tema electoral, ya que lo nombraba y estamos a menos de 2 semanas de haber realizado unos comicios presidenciales y también de consejos legislativos. Estoy conversando con Julio Chávez, constituyente y vicepresidente del PSV para los estados Táchira y Mérida en Venezuela. Hay preguntas y comentarios también que le voy a leer a nuestro invitado para que conteste las preguntas, así que le pido no se aparte, ya venimos con más.